Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. El día de hoy nos corresponde una nueva conspiración en nuestra sección Quiero mi conspiración ahora. Y vamos a hablar acerca del famoso Club Bilderberg, la cúpula del mundo. ¿Existe algo así como los dueños del mundo? Y de ser así, ¿quiénes son? ¿Realmente hay un poder de tal magnitud operando detrás de nuestra realidad? Los simples mortales no podemos más que especular acerca de lo que ocurre cada año cuando son convocadas las 130 personas más influyentes y poderosas que representan el poder político, financiero y comunicacional de casi todo el planeta. Estas reuniones se llevan a cabo en hoteles de lujo de distintos países, en que se discuten temas relacionados a lo que deberá suceder al año siguiente. Existe una agenda abierta al público y otra secreta, pero que se puede deducir a partir de las consecuencias que hemos de vivir durante los próximos 12 meses. Porque, digámoslo, Bilderberg no nos quiere, simplemente nos utiliza y piensa que ya somos demasiados en esta tierra. ¿Les suena parecido a algo visto en noticias, películas o series? Por supuesto. Sucede que la mayoría de las sociedades secretas de élite que nos han presentado la ficción durante los últimos 70 años se inspiran en ellos. Tal vez Spectre, los enemigos de James Bond, sean los más famosos de todos. Lo que no es casualidad, The Bilderberg Group, su autor Mark Dice, asegura que Ian Fleming, el creador de 007, estaba bien posicionado dentro del servicio de inteligencia británico y usó data de esta organización para crear a sus antagonistas, los adversarios de la paz mundial. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, la élite europea, preocupada de las situaciones que se estaban viviendo durante la Guerra Fría, hizo el llamado a la primera conferencia que se tiene registro de este grupo en 1954. Fue en el Hotel Bilderberg en los Países Bajos y de aquí su nombre. El polaco Józef Jeronimo Redinger fue uno de los promotores del foro en los que participaron europeos y estadounidenses como David Rockefeller, el presidente Dwight Eisenhower y el futuro mandatario francés François Mitterrand. Todos con la intención de promover el trabajo coordinado y evitar una nueva guerra a gran escala, al menos una que se les fuera de las manos, en definitiva. Tras el éxito del foro, crearon un comité de dirección, donde Redinger fue nombrado secretario permanente junto con la responsabilidad de organizar la conferencia los años venideros y mantener el registro de los nombres y detalles de los asistentes. Y así ha procedido hasta nuestros tiempos una red informal de figuras plenipotenciarias que se invitan en privado haciendo coaliciones que el resto de ellos aprueba para sacar el mejor provecho según sus intereses. El propósito declarado del grupo Bilderberg era hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y al comunismo. Como dato, el economista holandés Ernst Beugel sustituyó a Redinger en el puesto en 1960, tras su muerte, mientras el príncipe Bernardo Lippe Westerveld de Holanda fue presidente de la reunión hasta su fallecimiento en 2004. Desde el 29 de mayo de 1954 a la fecha, el grupo Bilderberg no ha dejado de darse cita en distintos salones de Europa, Canadá, Estados Unidos y Turquía. Solo en el año 1979 no se realizó la reunión por el escándalo de los sobornos ofrecidos por la compañía aeronáutica Lockheed Corporation
el principal contratista militar de Estados Unidos, fabricante, por ejemplo, del transbordador espacial, de los cazas F-16 y F-22, los aviones espías U-2, el SR-71 y el avión invisible, el famoso F-117, a funcionarios de países donde estaba implicado el príncipe Bernardo, uno de sus miembros más relevantes. Como es obvio, en estos foros no pueden estar ausentes las familias Rothschild, Hudson, Morgan y el ya citado David Rockefeller y los representantes de Goldman Sachs, entre otros. Además, todos los años son invitados personajes que podrían convertirse en un contacto valioso en el futuro: reyes, príncipes, empresarios, ministros de Estado, banqueros, expresidentes y directores de medios de comunicación, tales como Margaret Thatcher, Bill Clinton, Bill Gates, Etienne Devington, José Luis Zapatero, Christine Lagarde, Sunny Milton, Ana Botín y un largo etcétera. Además, en el último tiempo se han sumado nombres vinculados a la cultura como J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, y el escritor Ken Follett. Varios de ellos se repiten todos los años para decidir sobre nuestro incierto futuro. Para entender cómo opera Bilderberg, veamos el caso de uno de sus miembros más emblemáticos, Henry Kissinger, asesor y político estadounidense de origen judío, nacido en Baviera. Este ha interferido en distintos momentos de la historia del mundo moderno, como las negociaciones entre Richard Nixon, Rusia y China. Estuvo a cargo de la visión política de la Guerra de Vietnam y obtuvo un Premio Nobel de la Paz en 1973 por este tema. También estuvo ligado a varias conspiraciones político-militares en Latinoamérica, como la de Augusto Pinochet en Chile. Ha trabajado en el gabinete de George W. Bush, liderando la causa contra el terrorismo luego del ataque ocurrido el 11 de septiembre. Trabajó para la Rockefeller Brothers Foundation y hoy asesora a varios mandatarios en el mundo, siempre teniendo sus reales intereses en los planes preestablecidos por Bilderberg. Uno de los fundadores conocidos del grupo fue David Rockefeller, banquero y hombre de negocios norteamericano, quien afirmaba que la función de Bilderberg no se debería centrar en resolver disputas, sino que los convocados son libres para informar sobre lo que han oído a sus jefes de gobierno. Rockefeller siempre soñó con incluir a miembros japoneses en estas reuniones, pero solo recibió rechazo. Y si bien es renombrado por sus labores de acción benéfica, también se le adjudican algunos de los planes más perversos para deshacerse de un alto porcentaje de la población mundial a fuerza de guerras, pobreza y enfermedades ficticias. Quien no se queda atrás es la familia Rothschild, dinastía europea de origen judío-alemán, cuyos integrantes fueron la piedra fundacional de bancos e instituciones financieras. Su sangre se repartió por toda Europa, con especial énfasis en la actual familia británica, elevada a la nobleza por la reina Victoria. Hay que agregar que los Rothschild financiaron las primeras reuniones del grupo Bilderberg y han golpeado varias veces la mesa al momento de imponer sus decisiones. Ante ellos, varios poderosos agachan la cabeza y obedecen. Durante los últimos años, uno de los temas más revelantes ha sido el Brexit, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, Rusia nunca deja de ser tema, ya que esta potencia, con Putin a la cabeza, logra quitarle el sueño a estos ricachones. Pero el tema más preocupante para los Bilderberg es sin duda China y el impacto de este imperio asiático en la economía del planeta, pues concentra el poder suficiente para hacer tambalear a Estados Unidos, y sabemos que son capaces de hacer notar sus facultades y echar abajo el frágil sistema que sustenta el resto del globo. Otros temas, como la robótica y su impacto en la economía, las elecciones presidenciales, entre paréntesis, ya lo hicieron antes con la carismática figura de Obama,
las guerras virtuales y la inteligencia artificial han marcado la pauta de sus 3 últimas convocatorias. A estas alturas, cabe mencionar que a Bilderberg se le relaciona también con la francmasonería, los Illuminati y casi cualquier sociedad secreta. Aunque este club tiene un origen aún más secreto, pues parte de sus gestores fueron 9 nietos de la reina Victoria, la abuela llama de todo el viejo continente. Estos hijos o reinos eran Sajonia-Coburgo, Glücksburg, Romanov, Hohenzollern, Bernadotte, Borbón, Inglaterra, Alemania y Rusia. Nombres unidos por las cadenas de un solo poder que terminó de completarse cuando adoptaron a ese primo hermano al que siempre usan de excusa para movilizar todo tipo de violaciones en el nombre de la libertad y que conocemos bajo el nombre de Estados Unidos. El periodista y escritor Daniel Stulin es uno de los que más ha tratado el tema Bilderberg, no solo en su bestseller del año 2005, La verdadera historia del Club Bilderberg, sino también en el muy recomendable Shadow Master del año 2013. En las páginas de esta obra, Stulin entrevista a una fuente anónima que declara estar situado muy arriba en el organigrama de esta élite. Extractos de la entrevista sostienen lo siguiente. Comillas. Lo cierto es que no pretendemos destruir ni dominar al mundo. Jamás ha sido nuestro propósito. Solo retrasar los cambios para que estos lleguen cuando la humanidad esté más preparada. En los diarios aparecemos como conservadores y es bueno que eso siga creyéndose de nosotros. Lo cierto es que somos más progresistas y liberales que quienes usan esas definiciones como bandera. Solo que, ¿cómo decirlo? Vamos 5, 6, quizás 10 años más adelantados. La naturaleza es progresista, la evolución es un movimiento hacia adelante. Negarse a eso es ser obtuso. Quienes creen que el feminismo, la ideología de género, el matrimonio homosexual, las revoluciones sociales y laboristas son contra natura, están equivocados. Lo contra natura es lo conservador, porque trata de parar el avance de la misma biología. Pero los cambios no pueden ir rápido, deben frenarse con pensamientos conservadores. Eso hacemos nosotros. Administramos estos frenos para liberarlos cuando la civilización esté lista. De otra manera, caeríamos por un despeñadero. La clave es usar la economía y el miedo al cambio por encima de cualquier ideología política. Estas no se extinguirán, pero tendrán tiempo para madurar, crecer, y cuando recuperen su lugar entre las prioridades, lo harán desde lo sensato, lo equilibrado, lo victorioso, lejos de la neurosis de las hoy tan de moda redes sociales y la falsedad de la opinión colectiva. El terrorismo y las guerras siempre son útiles para estos controles. Cuando la gente comienza a preocuparse demasiado de nimiedades, hay que invadir un país del tercer mundo. La receta siempre ha sido la misma y hay muchos tipos de invasiones, físicas, financieras y morales. Cierra comillas. De acuerdo a Stulin, el Club Bilderberg tendría 18 objetivos, los que han de cumplirse antes de la década del 2030. 1. Instaurar un solo gobierno planetario. 2. Instaurar una sola iglesia universal. 3. Reducir a 0 las identidades nacionales, erradicar el nacionalismo en todas sus formas. 4. Dividir el mundo solo en derecha e izquierda. La derecha debe ser neoliberal en lo económico y lo valórico. Las derechas conservadoras y nacionalistas deben ser borradas. 5. Terminar con la clase media. 6. Crecimiento cero a las naciones del tercer mundo. No deben industrializarse, sino mantenerse como naciones productoras de materias primas. 7. Despoblamiento y freno de natalidad en países del tercer mundo. La instauración de dictaduras tiene por prioridad la desaparición y exterminio de personas. 8.
la muerte de 4.000 millones de personas, a las que Kissinger y Rockefeller definieron como, comillas, estómagos inservibles. En un programa iniciado en la década de los 70 y que debiera concretarse con éxito para el 2050. 9. Generar crisis artificiales de todo tipo para controlar a la gente mediante el desequilibrio físico, mental y emocional. 10. Férreo control a la educación, de qué y cómo se enseña. 11. Control absoluto de las políticas internas y externas de Estados Unidos, Canadá y Europa. 12. Fortalecer el poder de la ONU para que se convierta en la base del futuro gobierno único. 13. Expandir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a todo el continente americano para la creación de una Unión Americana homóloga a la Comunidad Europea. 14. Creación de un sistema legal unido. 15. Establecer un estado de bienestar de modelo socialista, pero bajo una economía neoliberal, la moderna esclavitud. 16. División de América Latina en 4 grandes naciones: México, controlando todo Centroamérica; Colombia, extendiéndose por todo el norte de América del Sur; y la unión de Argentina y Chile. 17. Controlar el agua. Y 18. Quebrar a China. ¿Cuánta verdad hay en esta conspiración? Imposible saberlo. Lo real es que el Club Bilderberg existe. Se reúnen de manera periódica. Llega gente muy reconocida y poderosa, tal vez solo a hablar de sus familias y tomar té con galletas y bizcochos ingleses. Tal vez simplemente le quieren jugar al mundo una inmensa broma, para que inventen paranoias dignas de Hollywood. Tal vez financian, sin que tú lo sepas, a los autores de todo tipo de conspiraciones. No creo en brujos, dice el diablo, pero de que los hay, caray. Este ha sido el podcast del día de hoy de nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.